Los operadores aritméticos utilizados en el lenguaje C son el guión, que representa resta o sustracción, o para representar un signo negativo, el carácter más para la adición o suma, el carácter asterisco para la multiplicación, el carácter de diagonal para la división, el carácter de porcentaje para el módulo, dos caracteres de guión unidos para el decremento en 1 y dos caracteres de más unidos para el incremento en 1. A continuación se describirá la diferencia entre el operador división y el operador módulo. Una división está constituida de 4 elementos fundamentales: el cociente, el residuo, el dividendo y el divisor. La expresión 9 entre 2 genera como cociente un número 4 y como residuo un número 1. El operador división regresa como resultado el cociente de la división, es decir, el número 4. El operador módulo regresa como resultado el residuo de la división, es decir, el número 1. Todo dividendo representado por un número impar, al aplicarle el operador módulo con el número 2, siempre dará como resultado un valor diferente de 0. Analicemos otro ejemplo. La expresión 8 entre 2 genera como cociente un número 4 y como residuo un número 0. El operador división regresa como resultado el cociente de la división, es decir, el número 4. El operador módulo regresa como resultado el residuo de la división, es decir, el número 0. Todo dividendo representado por un número par, al aplicarle el operador módulo con el número 2, siempre dará como resultado un valor igual a 0. En el ejemplo, se cuenta con dos variables enteras b y c, y a la variable resultado se le asigna la expresión de evaluar la división entre la variable c y la variable b. El resultado de 9 entre 2 es igual a 4. En la siguiente línea, a la variable resultado se le asigna la expresión de evaluar c módulo b, y el resultado es 9 módulo 2, que es igual a 1. En la siguiente línea, a la variable resultado se le asigna la expresión de asignar el valor de b y posteriormente incrementar en 1 el contenido de la variable b. Al término de la ejecución de esta sentencia, la variable resultado tendrá el valor de 2 y la variable b el valor de 3. En la última línea, a la variable resultado se le asignará la expresión de incrementar en 1 a la variable b y posteriormente asignar su valor a la variable resultado. Al término de la ejecución de esta sentencia, tanto la variable resultado como la variable b almacenarán el valor de 4. Los operadores relacionales utilizados por el lenguaje C son mayor que, mayor o igual, menor que, menor o igual, igualdad y diferencia. Estos operadores trabajan en base a valores lógicos de falso o verdadero, representando como falso al número 0 y como verdadero cualquier número diferente de 0. Los operadores lógicos utilizados por el lenguaje C son AND, OR y NOT. Estos operadores también trabajan en base a valores lógicos de falso y verdadero. El operador AND se representa con dos caracteres ampersand y tan solo regresará un valor verdadero cuando sus dos operandos sean verdaderos. En caso contrario, regresará un falso. El operador OR se representa con dos caracteres pipe y tan solo regresará un valor falso cuando sus operandos sean falsos. En caso contrario, regresará un verdadero. Por último, el operador NOT se representa con el carácter de signo de admiración y su función consiste en invertir el valor lógico de su operando. Consideremos el siguiente ejemplo. Se cuenta con tres variables enteras a, b y c, y a la variable resultado se le asigna la evaluación de la expresión de evaluar si el contenido de la variable a es menor al contenido de la variable b. Sustituyendo el contenido de las variables, se evalúa la expresión 10 es mayor a 2, y como esto es verdadero, la variable
resultado almacenará un valor diferente de 0. En la siguiente línea, a la variable resultado se le asigna la evaluación de la expresión de evaluar si el contenido de la variable b es menor o igual al contenido de la variable c. Sustituyendo el contenido de las variables, se evalúa la expresión 10 es menor o igual a 9 y como esto es falso, la variable resultado almacenará un valor de 0. Posteriormente, a la variable resultado se le asigna la evaluación de la expresión de evaluar si el contenido de la variable b es igual al contenido de la variable a. Sustituyendo el contenido de las variables, se evalúa la expresión 2 es igual a 10 y como esto es falso, la variable resultado almacenará un valor de 0. En el siguiente ejemplo, a la variable resultado se le asigna la evaluación de una expresión. Primero se evalúa si a es menor a b, después se evalúa si b es menor o igual a c, y el resultado de ambas operaciones se convierten en los operandos del operador AND. Sustituyendo el contenido de las variables, 10 menor a 2 regresa un valor de 0 por ser falso, y 2 menor o igual a 9 regresa un valor diferente de 0 porque es verdadero. Aplicando el operador AND a los resultados anteriores, se obtiene como resultado un valor igual a 0 que representa un falso. Por último, a la variable resultado se le asigna la evaluación de la expresión. Primero se evalúa si b es menor a a, después se evalúa si b es menor o igual a c, y el resultado de ambas comparaciones se convierten en los operandos del operador OR. Sustituyendo el contenido de las variables, 10 menor a 2 regresa un valor de 0 por ser falso y 2 menor o igual a 9 regresa un valor diferente de 0 porque es verdadero. Aplicando el operador OR a los resultados anteriores, se obtiene como resultado un valor diferente de 0 que representa un verdadero. Los operadores de direccionamiento que maneja el lenguaje C son ampersand, que regresa la dirección de memoria asignada a una variable, y el operador asterisco, que regresa el valor almacenado en la dirección de memoria de una variable de tipo apuntador. Este tema se verá a detalle en el capítulo de apuntadores. Consideremos el siguiente ejemplo. Al declarar una variable de tipo entera denominada b, internamente, al declarar la variable, se le asignará una dirección de memoria. Para este ejemplo, se le asignó la dirección de memoria 200. Cuando la variable se inicializa con un valor, en este caso con un número 5, dicho valor se almacena en la celda de memoria cuya dirección es la 200. Si nosotros aplicamos el operador ampersand de dirección a la variable b, regresará como resultado el valor 200, ya que como se mencionó anteriormente, regresará la dirección de memoria asociada a la variable. En cuanto al resto de operadores soportados en el lenguaje C, se encuentran los siguientes. SizeOf, que obtiene el número de bytes asignados a un tipo de dato. Los operadores punto y flecha son utilizados por estructuras para el acceso de sus miembros. Los paréntesis son utilizados en funciones y en el aumento de precedencia. El operador de corchete se utiliza para indexar arreglos. El operador coma se utiliza para encadenar expresiones y por último, los operadores contraídos trabajan en base a dos operandos. El operador de la derecha actúa como operando y como la variable que almacenará el resultado, mientras que el segundo operando tan solo se utiliza como operando. Considerando los siguientes tres ejemplos, en el primer ejemplo se ejecuta el operador contraído de suma entre las variables a y b. Este operador equivale a decir que a es igual a más b. Sustituyendo el contenido de las variables, el resultado será 12. En el segundo ejemplo, se ejecuta el operador contraído de multiplicación entre las variables b y c. Este operador equivale a decir que b es igual a b multiplicado por c. Sustituyendo el contenido de las variables, el resultado será 18. En el último ejemplo, se ejecuta el operador contraído de división entre las variables a y b. Este operador equivale a decir que a es igual a dividido entre b. Sustituyendo el contenido de las variables, el resultado será 5. En este otro código, se utiliza el operador sizeOf
para determinar el tamaño en bytes de un tipo de dato en particular. El operador recibe como parámetro el tipo de dato o el identificador de una variable. Los operadores de una expresión se evalúan de mayor o menor precedencia. La evaluación de operadores con la misma precedencia se determina por su asociatividad y los paréntesis anulan las reglas de precedencia. En el slide se muestra una tabla con la precedencia y asociatividad de todos los operadores soportados por el lenguaje C. En el siguiente código se ilustra la precedencia y asociatividad de los operadores. En el primer caso, el operador de multiplicación tiene mayor precedencia que el operador suma, por lo que primero se ejecuta la multiplicación de 4 por 2 y posteriormente se le suma un número 5. El valor almacenado en la variable será 13. En el segundo caso, se utilizan los paréntesis para determinar la precedencia de los operadores, forzando a que primero se ejecute la suma y posteriormente la multiplicación. El valor almacenado en C será 18. Se recomienda hacer uso de los paréntesis para asegurar que las operaciones se ejecuten en el orden correcto.